panel es titulado Innovación en Agricultura Sostenible en Centroamérica. Quiero invitar, por favor, aquí a que nos acompañen al frente a la señora Adela Costa, el señor Jorge Cabrera, el señor Santiago Vélez León, el señor Marcial Valeriano y el señor Rodolfo Rubio, por favor. El objetivo de este panel es discutir sobre las innovaciones orientadas a mejorar la competitividad de los agronegocios en el marco de una estrategia de sostenibilidad. Y para moderar el panel, le doy la palabra a la señora Adela Costa. Ella es directora del Departamento de Agroindustria de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Adelante, Adela, gracias. Probando, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Le damos la bienvenida a este segundo panel y ha sido muy propicio que desde Zamorano estemos sosteniendo esta conversación sobre agricultura sostenible en este encuentro empresarial, ya que es labor de Zamorano analizar los desafíos y las tendencias actuales de la agricultura en la búsqueda de soluciones sostenibles para el sector. En el 2019, la Junta de Fiduciarios de Zamorano aprobó una resolución institucional sobre el ambiente en la cual visualiza a Zamorano como promotor de programas académicos, investigación y extensión de prácticas sostenibles para la conservación del suelo, el aire, la vida silvestre y la conectividad con el hábitat natural. Zamorano está comprometido con una educación universitaria de desarrollo sostenible, ya que considera este tema sine qua non en los sistemas alimentarios. Y esto se evidencia con varias iniciativas que ha tenido Zamorano, como la maestría en agricultura sostenible, que tenemos varios estudiantes hoy aquí con nosotros, los cambios que estamos haciendo actualmente en la reforma curricular para incluir el centro de nuestros estudios en la sostenibilidad dentro de todos los sistemas alimentarios. Y nosotros siempre buscamos espacios para intercambio de ideas, para discutir el sector agrícola desde la perspectiva de la sostenibilidad, donde se concibe una idea de que los beneficios económicos pueden ser acompañados de beneficios tanto para el entorno social como para el ambiental. Y por eso entonces estamos aquí con este grupo para hablar acerca de las estrategias de innovación en la producción, más allá de la producción agrícola en todo el sistema agroalimentario. Ya platicamos y hemos podido escuchar al embajador hablar de las nuevas regulaciones de la Unión Europea, donde nos habla de que van a ser muy diligentes en materia social y ambiental en la cadena de suministro. Pudimos escuchar también experiencias sobre las tendencias de la agricultura sostenible aún en la región. Y nos comentaron acerca de los ejemplos en Guatemala con la palma y los ejemplos en Honduras con el café. Y esa visión de cómo manejamos alianzas para acercarnos a la sostenibilidad. En este segundo panel vamos a poder hablar de las experiencias de cada uno de nuestros panelistas sobre cómo estamos en tecnología e información para una agricultura más sostenible en Centroamérica. Y nos explicó muy bien Olivier y el embajador que la Unión Europea ha declarado que el comercio hacia la Unión Europea es un factor de desarrollo sostenible y es una perspectiva de largo plazo que incluye el respeto al medio ambiente, pero también el respeto a los humanos. Hoy tengo conmigo, y no en el orden que tengo aquí vecino, pero a Jorge Cabrera, ex asesor de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Es licenciado en Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar con estudios en Ecología y es consultor internacional en temas de ambiente y desarrollo en un programa de vigilancia y monitoreo de ambiente utilizando tecnologías satelitales con la NASA y la Agencia Espacial Europea. Bienvenido. Tenemos también con nosotros
al doctor Santiago Vélez, representante del Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura en Honduras y en Bolivia. Es ingeniero agropecuario de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Tiene un máster en gerencia agroempresarial de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en estrategia y liderazgo de Atlantic University. Cuenta con más de 19 años de experiencia práctica vinculada a la formulación, implementación y evaluación de proyectos de desarrollo, modernización institucional, planeación estratégica y políticas públicas. Bienvenido, doctor Vélez. Marcial Valeriano, bienvenido a su casa. Marcial es ingeniero agrónomo graduado de Zamorano y tiene una maestría en Administración y Gestión de Empresas de la Autónoma y experiencia en producción de cultivos agrícolas y en análisis de base de datos y propuestas para mejora de procesos. Y por último, tengo a Rodolfo Rubio, gerente de desarrollo técnico del Grupo Cadelga, egresado de la UNA como ingeniero agrónomo y con una maestría de la Universidad de Almería en hortofrutícola, con más de 25 años de experiencia en el área de desarrollo técnico del Grupo Cadelga. Bienvenidos todos a este debate o esta moderación, donde cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de platicarnos un poquito de temas muy particulares. Y voy a empezar con Jorge Cabrera. Muchísimas gracias. Es para mí un honor realmente estar compartiendo en esta casa de estudios de la tierra, ¿verdad? Zamorano. El trabajo todo vence, es su lema, ¿verdad? Y creo que aquí venimos a comprometernos a trabajar juntos por la salud del planeta y el bienestar de la parte del planeta que nos toca cuidar, que es Centroamérica, ¿verdad? Yo amo realmente Centroamérica y dos de las características que me hacen querer tanto esta región es su inmensa riqueza natural y su inmensa riqueza y diversidad cultural. Creo que son de los dos valores más grandes que existen en la región centroamericana y que ambos los hemos maltratado de una forma bonita de decirla, ¿verdad? Por diversas razones. Yo creo que muchas veces el afán de lucro y ver la economía como un fin en sí mismo ha creado dos grandes rezagos, uno en lo ambiental y otro en lo social. Yo creo que eso se vio claramente y se ha visto reflejado en todos los procesos de negociación de la Convención Marco de Cambio Climático, que recientemente terminó y que de nuevo nos llama la atención y como bien lo manifestaron en el primer segmento, la urgente necesidad de hacer transformaciones más inmediatas para lograr reducir los impactos derivados del cambio climático que los vivimos año con año en la región centroamericana. Ahorita mismo estamos viviendo una situación en varios países de la región con este fenómeno prolongado de la niña o la triple niña, como le quieran llamar, que ha causado severas inundaciones en varias ciudades de Centroamérica y en el área rural con pérdidas de cultivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los fenómenos son recurrentes. Yo viví muy de cerca la experiencia de ETA y OTA y el apoyo que nos dio en ese momento la NASA con el programa de gestión de riesgos para el área de San Pedro Sula. Y ahí es donde me quiero dirigir un poco en la utilidad de los instrumentos de información geoespacial para la toma de decisiones. Antes teníamos que conseguir esas imágenes Landsat, que eran unas sábanas inmensas para empezar a interpretar, pero esa evolución rapidísima que tiene el mundo y particularmente después de la pandemia, de un salto cuántico prácticamente hacia todos los temas digitales y en consecuencia también con las tecnologías de información espacial, que ahora están abiertas y gratuitas para uso de todo el público. A mí realmente lo que me ha motivado más en los últimos 3 años que tengo de estar trabajando en estos temas
es el interés de la academia y particularmente el interés de los jóvenes, pero no solo por conocer estas herramientas, sino también buscar en estas herramientas una forma de trabajo y de generar ingresos económicos. Con Copernicus tuvimos la oportunidad de hacer a la fecha más de 2 hackatones y hemos dado seguimiento a los ganadores de las hackatones, y una de las propuestas ganadoras fue un mecanismo de seguros para la agricultura, ¿verdad? Utilizando información geoespacial, pero no es solo la información geoespacial en su amplia gama que incluye satélites ópticos, sino también en otras frecuencias por ejemplo, los radares de apertura sintética, ¿verdad? Que pueden leer bajo las nubes e incluso bajo las hojas de los árboles. En eso tal vez una de las tecnologías más avanzadas, pero esa sí no es gratuita, esa sí es cara, es lo que le llaman LiDAR, que es esa reflectancia, pero utilizando rayos láser. Con esa tecnología, National Geographic, por ejemplo, hizo un rastreo, eso se hace por avión, no por satélite. Ya próximamente los satélites están usando esa tecnología, pero hace lectura incluso abajo de la superficie de la Tierra. Y con eso han descubierto todo lo que era el asentamiento en el área de la biosfera maya, con una situación que revoluciona realmente nuestro entendimiento de la historia. En lo que hemos trabajado nosotros específicamente con Copernicus y en buena medida igual con la NASA, porque las áreas de interés prioritario prácticamente son las mismas, ¿verdad? La primera y más importante para la región es todo lo relacionado con la gestión integral de riesgos, los temas agrícolas y de seguridad alimentaria, lo relacionado a bosques y diversidad biológica, recursos hidráulicos, asentamientos urbanos, salud. Esos son tal vez los principales temas y donde existen plataformas y esquemas de entrenamiento para aprender a utilizar estas herramientas que cada vez son más sencillas y accesibles de manejar. Ya no es un tema de aquellos expertos geoinformáticos y que solo ellos entendían. Ahora es mucho más accesible. Hasta yo he aprendido un poco a manejar esos temas que bastante me cuesta la parte tecnológica, porque a mí me agarró el carro de la tecnología a mitad de camino, ¿verdad? Cuando eran aquellas computadoras muy gorditas todavía en esa época. Pero uno va aprendiendo, ¿verdad? El trabajo que hemos hecho con Copernicus a través del programa de inserción, que incluso Copernicus va a instalar un nodo para Centroamérica y el Caribe en la ciudad de Panamá. Y también existe un nodo de Galileo, que es otro esquema. Galileo es el sistema de geoposicionamiento, es el GPS de los Estados Unidos o el GLONASS de la Unión Soviética, pero es el GPS europeo y que tiene la particularidad que es civil, ¿verdad? Los otros son militares. Y la combinación de la información de Copérnicus con su constelación de satélites Sentinel con Galileo nos pueden dar eso que ustedes llaman la trazabilidad, ¿verdad? Yo puedo ver desde dónde está el cultivo, cómo está la situación de humedad en esa zona. Cuando sale el camión ya que recolectó, se le pone un GPS. Anoche platicábamos con un señor ganadero en Europa y en Estados Unidos usan mucho que ya les ponen el chip a las vacas, ¿verdad? Entonces están monitoreando desde la computadora dónde anda todo el hato ganadero disperso. Es decir, las aplicaciones de esta información geoespacial son tan diversas como la imaginación que pueda uno tener para utilizarlas, ¿verdad? Yo voy terminando únicamente que hemos venido trabajando tanto con la academia a través de los miembros que son parte de Academia Copérnicus. Esperamos a la brevedad posible que Zamorano se suma a esto. No tiene ningún costo, ¿verdad?
sino más que todo es el interés de participar en las reuniones y en los eventos de capacitación que da Copérnicus, que son totalmente gratuitos, así también participar en las actividades de capacitación del programa de Galileo, que va fundamentalmente transporte aéreo, transporte marítimo, transporte en general, y la parte de agricultura es uno de las 3 áreas del programa Galileo. Los invito a ver en YouTube, ponen programa Galileo y ahí les sale, digamos, una explicación mucho más clara de la que yo les estoy dando en esta breve intervención. Termino diciendo, el tema del cambio climático es un imperativo que nos llama a tener una acción más concreta. Digamos, no estamos internalizando como sociedad las implicaciones que tiene no solo para el presente, sino para el futuro de todos los seres humanos. Estamos en los albores de un nuevo periodo de extinción masiva. Pero todo eso a nosotros nos suena así como muy distante, muy lejano, pero es algo muy real, viviendo ya en la época del antropoceno, es decir, el ser humano ha afectado ya la totalidad de la biosfera del planeta, no solo contaminando. A mí me da una vergüenza estar aquí delante de ustedes como guatemalteco, y eso lo pueden ver también por Copérnicos, con toda la contaminación de plástico que viene de mi país al Golfo de Honduras, ¿verdad? Yo creo que la falta de ética y moral, no solo de las autoridades que conducen el destino de nuestros países, sino también de empresas inmensas que generan una cantidad de plástico y ponen el costo de tratamiento de ese plástico como una externalidad para contaminar el ambiente. Yo creo que son cosas que tienen que ir terminando ya definitivamente, porque si no, no va a haber futuro para todos. Gracias por... Gracias a ti, Jorge, y vemos unas grandes aplicaciones de Copérnicus y tomando en consideración lo que dijo Hannelore acerca de la trazabilidad que se va a necesitar a nivel de Centroamérica para el café, ¿tú ves iniciativas con Copérnicus para el pequeño productor? ¿Esa va a ser una posibilidad, utilizar estos sistemas? Sí, de hecho existe ya una plataforma que se pueden meter en internet que hizo el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, que se llama Coffee Cloud, porque una cosa es que aquí tiene que haber, para llegar al productor, tiene que haber no solo una intermediación tecnológica, sino en muchos casos, y particularmente por las poblaciones indígenas, una intermediación cultural. Pero la aplicación para el caso del café se llama Coffee Cloud, lo pueden googlear ahí, y hay otra aplicación también que da información a los pescadores que se llama Clima Pesca. Entonces, si yo soy pescador y estoy ya listo con mi lanchita ahí, puedo googlear a Clima Pesca y me da información sobre las mareas, incluso en algunos casos sobre la ubicación de los bancos de peces, porque estos sistemas han avanzado bastante, mareas rojas, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, la idea es llegar con esos instrumentos, con esa intermediación a los productores y a los que están afectados directamente. Muy bien, gracias. Continuamos con Santiago. Santiago, tú has reportado experiencias en Bolivia de cómo la tecnología hace más eficiente y mejora la vida de las personas. Desde el punto de vista tecnológico para el desarrollo sostenible de Centroamérica, ¿qué intervenciones ves? Bueno, muchas gracias. Buenos días aún. Felicidades a la Unión Europea y a Zamorano por este encuentro empresarial que realmente nos converge en algo que es medular para la vida humana, la sostenibilidad. Alguien dice que la vida no se sostiene, sino que se sustenta. Y eso en castellano es bien importante de definirlo. Antes de responderte, yo quisiera compartir el futuro inmediato al cual nos enfrentamos en el sector agropecuario y en el sector agroalimentario, o sea, toda la humanidad, porque por lo menos todos tenemos la suerte de comer al menos una vez al día, aunque no cubramos todas las calorías necesarias. Pero al 2050, verdaderamente, vamos a tener que duplicar la cantidad de alimentos que producimos. Alimentos, ojalá que sean más nutritivos,
más inocuos, más sanos. Vamos a tener que producir esos alimentos con menos agua y con suelos más deteriorados, con mayor erosión. Y también enfrentándose los productores, que son los que más viven el cambio climático. Si lo sentimos en la ciudad, imagínense lo que se siente en el campo. Variaciones climáticas de temperatura, de humedad, de precipitación, de ciclos biológicos, etcétera. Además de eso, con una población rural que va a estar alrededor del 30% y un 70% en buena lid en poblaciones urbanas. Y esa población rural que es del 30% con un nivel de edad aproximado del 50%. O sea, 50 años. ¿Cuántas personas van a producir más y mejores alimentos para allá? Y además de eso, con los nuevos cambios de las complejidades del comercio internacional, ya sufrimos del tema de la crisis de contenedores, normalmente hay nuevos acuerdos de asociación, tratados de libre comercio, regulaciones, algunos incluso obstáculos técnicos al comercio que hay que enfrentarnos. Entonces, bajo esa coyuntura compleja, no complicada, requerimos de verdaderamente tener un cambio de paradigma y este reto nos evoca que la innovación, desde nuestra perspectiva, sea uno de los fundamentos para la manera como enfrentamos las cosas. Una innovación, y no voy a hablar de todos los diferentes tipos de innovación, pero yo quisiera concentrarme en tres, una de esas la que me preguntaste. Miren, nos parece que hay tres innovaciones que pueden tener el mayor grado de disrupción, tanto a nivel de finca como a nivel de todos los actores de la cadena de valor. Tres disrupciones que quisiéramos compartirlo con ustedes para que nuestro mensaje vaya tratando de fomentar esta nueva forma de pensar, de hacer las cosas en la agricultura, en la alimentación, en la sostenibilidad, porque la agricultura, desde nuestra perspectiva, es parte de la solución a la crisis mundial, no solamente alimentaria, sino también climática. Si tenemos agricultura climáticamente inteligente, ganadería climáticamente inteligente, es parte de la solución a los efectos que estamos enfrentándonos. ¿Pero cómo? Con estas disrupciones. La primera disrupción está enfocada desde el marco conceptual, epistemológico incluso, de la producción y el comercio por medio de un nuevo paradigma, yo diría hasta de desarrollo, que es el concepto de bioeconomía y economía circular. Vamos a ponerlo en práctico, ¿qué es la bioeconomía y la economía circular? Estábamos hablando de los plásticos, ¿no es cierto? Que es un contaminante altísimo. Pero la sustitución de polímeros se puede hacer por medio del uso de lignina, que salen de las plantas, donde podemos generar bioplásticos que pueden ser degradados en periodos de corto mucho más rápido. Eso requiere cambios en matrices productivas y energéticas muy sustantivas en los países. La bioeconomía se enfoca también en bioinsumos, biofertilizantes, por ejemplo. El utilizar la biomasa, el utilizar la biota del suelo para hacer EMs o utilizar otro tipo de microorganismos benéficos que puedan sustituir de alguna forma, no total, a los fertilizantes químicos. Es casi imposible hacer una sustitución total de orgánico a químico, al menos en el corto plazo. Requiere de mucha inversión, de mucha tecnología, etcétera. Entonces, no podemos ser tan ambiciosos desde esa perspectiva, pero se puede ir paulatinamente haciendo ese esquema. Segundo, un elemento de biocosméticos, de biomateriales para la construcción. A veces con el café que estábamos hablando en el panel anterior, tomamos la broza y la botamos. En Bolivia justamente hicimos un proyecto para que de la broza de café podamos hacer materiales de construcción, ladrillos y bloques de construcción. Esa broza que contamina el río se puede utilizar para otras formas. El pensamiento de esa bioeconomía y de esa economía circular es un nuevo paradigma que nos debe llevar verdaderamente a reflexionar sobre cómo hemos hecho las cosas en el pasado. Como agrónomos estábamos muy alineados al paquete tecnológico, ¿cierto? Y ahora las buenas prácticas agrícolas, esta sensibilidad ambiental cada vez es más importante. Ese es el primer efecto disruptor. Podemos hablar mucho más del tema, pero quisiera dejarles ese mensaje. El segundo elemento disruptor que nos parece es justamente la digitalización. ¿Por qué la digitalización? Hay dos elementos en este concepto de digitalización que nos parece pertinente resaltar, porque la digitalización como mecanismo de acceso democrático al conocimiento de la información es fundamental. Sin embargo, hay dos criterios sine qua non que se debe considerar. El primero es la conectividad. Acabamos de terminar un estudio en ICA con Microsoft, con Bayer, con Syngenta, con CAF y Banco Mundial, en el cual nos dimos cuenta que hay 72 millones de habitantes en el hemisferio que no tienen conectividad o baja conectividad.
Entonces, si pensamos a que ese va a ser un instrumento disruptor para poblaciones vulnerables, pero no atacamos el punto de raíz de acceso a la conectividad, pues difícilmente los aspectos satelitales, macro, meso y micro, nos pueden llevar a tomar soluciones concretas. Si pensamos que vamos a utilizar tecnología, blockchain, por ejemplo, para hacer trazabilidad con niveles de conectividad donde el 60% de la población rural no tiene acceso al Internet, dificilísimo. Entonces tenemos que meternos en los temas estructurales. Segundo elemento disruptor aquí es el tema de la brecha digital. El teléfono y las redes sociales, por ejemplo, ahora nos han generado dos grandes retos en la era de la gestión del conocimiento. O utilizamos estos instrumentos tecnológicos para el bien o no los utilizamos para el bien. Incluso hay nuevas ciencias como la agnotología y la posverdad, donde nos damos cuenta que los influencers, gente que pone ideas a partir de las redes sociales, pueden hasta descontextualizar porque la información no está basada en ciencia. Y necesitamos de información basada en ciencia. Entonces, los instrumentos de la digitalización funcionan sí o sí cuando los sabemos utilizar. Cuando los sabemos utilizar. Y en eso hay un abanico de opciones. Hay abanicos de opciones desde los drones, que todo el mundo sabe, el Internet de las cosas, del Big Data, etcétera. Y se puede adaptar a diferentes niveles. Los satélites es muy bueno, pero tenemos un nivel de cuadratura de análisis de kilómetros cuadrados. Podemos complementarlo con estaciones agrometeorológicas que nos cierran un poquito más del ciclo de las variables climáticas. Pero podemos hacerlo en parcela de productores, como hicimos en Bolivia y vamos a hacer en Honduras, con nanocomputadoras, que son Raspberry Pis, con nanosensores, en los cuales, por medio de SMS, el productor puede llegar a tener en su celular variables de humedad, temperatura, muy fáciles, y para que no gaste energía eléctrica, usarlo con panel solar. Entonces, tecnología hay, el tema es cómo la utilizamos y cómo trabajamos por medio de políticas públicas para romper esas dos grandes brechas para lograr digitalización profunda. Comparado, por ejemplo, a semillas criollas o semillas tradicionales que ellos tienen, que han cultivado por generaciones y que no están regidas bajo un programa de mejoramiento genético que busque abordar los problemas actualmente que tenemos, problemas de sequía, estamos hablando de cambio climático, ¿verdad? La producción de maíz es un cultivo de temporal y pues con el cambio climático ya no tenemos inviernos uniformes, y tener líneas que tengan algún mejoramiento genético de tolerancia a sequía nos da una ventaja, ¿verdad? Comparado a lo que ellos normalmente hacen. Entonces nosotros, por ejemplo, en este tipo de proyectos, estas personas con las cuales hemos estado trabajando, y para este año en Honduras estamos rodeando casi los 500 personas que están beneficiadas de una o de otra manera, ¿verdad? No todos con este programa de maíz, pero sí de alguna manera con RSE, porque estamos abiertos y tenemos algunas alianzas con ONGs a nivel nacional que nos permiten llegar o trabajar en conjunto y llegar a más gente. Sin embargo, por ejemplo, en maíz, hemos visto con ellos, podemos hacer tan pequeño como un cuarto de manzana, y un cuarto de manzana hemos logrado producir con ellos 25 quintales de maíz ya listo ya seco, ya listo para la industria, digámoslo así, comparado al promedio nacional, que por manzana es entre 15 y 20 quintales, y nosotros en un cuarto de manzana estamos entregándole mínimo 25 quintales al productor. ¿Por qué? Porque está adoptando tecnología, está utilizando semilla mejorada, está utilizando un programa adecuado, una nutrición más adecuada a lo que tiene que hacer, y un cambio en prácticas culturales que ellos hacían mal. Por ejemplo, la siembra, en este tipo de productores hacen una siembra que no es la adecuada, y les enseñamos de qué manera distribuir mejor las plantas para tener mejores resultados, ¿verdad? Por ejemplo, con pequeños productores. Ahora, con medianos y grandes productores, Disagro tiene a disposición una plataforma que desarrolló con Trimble,
que se llama Agritech-Geo. Agritech-Geo nos permite utilizar o integrar, mejor dicho, todas estas alternativas, toda esta información que nosotros recopilamos en campo. Análisis de suelos, análisis foliares, análisis de residuos. Tenemos también servicio de análisis de la bioma del suelo, que realmente es lo que tenemos, qué microorganismos tenemos en el suelo, si son, qué tanto tenemos de benéficos, qué otras cosas se pueden hacer. Tenemos programas completos de nutrición, como le comentaba, tenemos monitoreos satelitales, monitoreos con dron, y todo esto se integra en Agritech-Geo. Todo esto está disponible para nuestros productores, y a nivel regional tenemos aproximadamente 500 usuarios ya productores de esta plataforma, en la cual nosotros pues buscamos integrar esto de una manera más expedita, ¿verdad? De una manera lo más pronto posible para que pueda impactar y mejorar la productividad a corto plazo. Eso es Agritech-Geo, es disponible para todos los productores, está disponible, ¿verdad? Y nuestro equipo de técnico y de seguimiento en campo, con los productores que ya están inscritos en este servicio de Agritech-Geo, se les da seguimiento. Cada visita que se hace, por ejemplo, se puede registrar ahí qué es lo que se vio, que si hay algún problema de plagas, por ejemplo, enfermedades, y pueden quedar registros ahí, y se puede llevar toda esa trazabilidad con los clientes que están inscritos en esta plataforma. Muy bien, muchas gracias. Rodolfo, Lenín, sentado justo ahí, nos estaba hablando cómo el melón cada vez está más caro por problemas de fertilizantes, la situación que está pasando en Ucrania, y que tenemos que buscar soluciones para alejarnos un poco de estos altos costos en la producción. También, por otro lado, tenemos que hacer una producción más sostenible con trazabilidad para demostrar que estamos reduciendo estos químicos. Desde el punto de vista de Cadelga, ¿qué cosas estamos haciendo ya en la región? Sí, buenos días y muchas gracias al Zamorano y a la comunidad europea por habernos invitado a este importante foro en el cual podemos compartir estas experiencias. Nuestro enfoque, creo que de Cadelga, Grupo Cadelga, que es una empresa nacional eminentemente, donde tenemos 54 años de estar participando activamente en el sector agrícola, y creo que hemos sido un canal a través del cual hemos logrado trasladar tecnologías de primer mundo a nuestro sector agrícola. Y creo que nuestro enfoque va inicialmente en ese elemento. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que poner como primer elemento al productor, o sea, en este caso a nuestro cliente, ¿verdad? Conocer de su realidad, conocer de sus limitantes, de sus necesidades, ¿verdad? Y lo que usted mencionó, una de las cosas, venimos prácticamente superando grandes retos, como fue el caso pandemia, pospandemia, ¿verdad? Toda la implicación que esto tuvo en temas de encarecimiento de insumos, temas de logística, pero como sector dentro del elemento productivo, y usted tocó el caso, por ejemplo, ahorita para la empresa Montelíbano, ¿verdad? El que seamos nosotros el que hemos alcanzado obtener materias primas indispensables en su proceso productivo, pues estamos prácticamente colaborando con ellos. Si no, pregúntele qué pasaría si no le hubiéramos conseguido el nitrato de calcio que ellos requieren. O sea, prácticamente estuvieran limitados en su potencial de siembra, ¿sí o no? Entonces, esas son las contribuciones que el Grupo Cadelga hace a través de la gestión con aliados de primer mundo, empresas que nos han sostenido inventarios. Hemos logrado pasar la crisis, y Honduras ha sido de los países que no ha tenido carencia. Es cierto que hemos tenido impacto en precios, pero se ha logrado abastecer casi en un 90% las necesidades y requerimientos de nuestros agricultores, y eso ha hecho que la economía pues se mantenga activa aún después de eso. Y si le sumamos los eventos climatológicos, que es el otro factor, 2 huracanes prácticamente, y en menos de 2 años un tercer evento con una condición climática de más de 30 días de lluvia en el sector occidental de nuestro país, entonces esos impactos son duros, ¿verdad? Y creemos que la forma en que Cadelga participa no solo es proveyendo el producto, el servicio, con la calidad y el requerimiento que demanda el mercado internacional en temas de trazabilidad, de no metales pesados, o sea, garantizar que ese producto cumpla para que nuestro agricultor tenga un producto de calidad, de exportación o de suministro al mercado nacional, ¿verdad? Nuestra posición ha sido en un enfoque de, cuando hablamos en temas de ambiente,
sabemos que los cambios ambientales impactan directamente sobre los cultivos porque son entes biológicos, ¿verdad? Aumentos de temperatura, eso genera condición de plagas y enfermedades que tienen que ser enfrentados. Actualmente, por ejemplo, la zona sur, que cuando se siembra el cultivo de melón, se siembra cuando ya el clima prácticamente está en una condición seca, y ahorita han experimentado precipitaciones como que estuvieran en invierno. Eso conlleva enfermedades, conlleva cierto acondicionamiento, ciertos requerimientos que hay que tenerle esos productos y esos insumos para que ellos puedan salir avante en estas crisis, ¿verdad? Entonces, el enfoque de Cadelga lo voy a poner desde el aspecto que ha sido un proveedor de Grupo Cadelga, un proveedor confiable, un proveedor que ha tenido los productos a la mano, que tiene la disponibilidad, que cuenta con la calidad necesaria y que estamos de la mano del agricultor. A través también enfocándonos a nuestro enfoque nutricional, o sea, no un enfoque de fertilización, como habló bien la ministra, que dijo que hemos encontrado gente que hace mal uso de ese recurso. Sabemos que el elemento, vamos a tocarlo aquí, fertilización, que es lo que hace el agricultor cuando va a buscar y comprar por su propia iniciativa, o sea, que ese es un tema bien importante. La parte que hacemos mal uso de ciertos recursos es por un factor de, llamémoslo así, falta de conocimiento, ¿verdad? Porque el mercado es libre, o sea, aquí cada quien con su dinero compra lo que él decide comprar. En nuestro enfoque ha sido incorporar tecnologías que puedan mejorar esa eficiencia, o sea, a través de, tenemos más de 10 tecnologías a disposición de nuestros clientes que les ayudan a evitar las pérdidas que normalmente ocurren en los procesos naturales, bioquímicos, químicos, ¿verdad? Tenemos el caso de la volatilización del amonio, producto de que usamos el 40% del fertilizante nitrogenado en nuestro país es vía urea, y eso pues tiene un componente de pérdida elevado en condiciones de temperaturas altas, suelos alcalinos o factores también de forma de colocarlo en forma superficial, llega a tener pérdida hasta de un 60%. Existen tecnologías que aplicados sobre ese producto reducen ese impacto hasta en un 60%, o sea, pasamos de perder 60 a subir la eficiencia a 80, 90%. Tenemos tecnologías de liberación controlada. De hecho, en nuestro portafolio y en nuestro target de mercado, el 15% del fertilizante que nosotros entregamos a los principales rubros de exportación, café, palma, caña, el fertilizante va protegido, ¿verdad? Con tecnologías como liberación controlada. Esas tecnologías, ¿qué logramos? Menos impacto ambiental, o sea, no estamos mandando amoníaco al ambiente, o sea, no estamos mandando nitritos a las aguas, que son fuentes de eutrofización que contaminan acuíferos y todo el impacto ambiental y de salud que ello conlleva. Entonces nosotros, a través de decir que ese porcentaje va en fórmulas especializadas a los segmentos de café, de palma, de caña y de granos básicos, entonces estamos garantizando un sector exportador más racional, más amigable con el ambiente, ¿verdad? También nuestro enfoque va hacia la nutrición, no a la fertilización, como bien lo mencionó, a través de interpretación de análisis de suelo, apoyo con servicios de análisis de suelo a ciertos clientes, la zonificación de fórmulas. O sea, nosotros de una manera, que Honduras sea el quinto mayor productor en el área a nivel mundial no es una casualidad, significa que los entes que hemos participado en ello, a través de nuestro suministro, a través de nuestra participación, hemos impactado. Se logró regionalizar 2 fórmulas, que es un principio técnico basado en la extracción del cultivo en base a las etapas fenológicas. Por ejemplo, se definió que una fórmula de inicio en café era una fórmula 25-17, ese balance mayor nitrógeno, menor potasio, es lo que la planta demanda en periodos de crecimiento vegetativo. Y después la cambiamos a una fórmula que es la 17-4-21, donde le damos un enfoque hacia una etapa generativa. Entonces, hemos también hecho fuerte esfuerzo por hacer que la gente haga enmiendas. O sea, muchas veces el error que tiene el agricultor es que pone un fertilizante que es de un tipo de reacción, principalmente ácido, en suelos ácidos, que eso impacta en la eficiencia. De tal manera que si no tiene ese cuidado puede llegar a perder hasta un 40% del valor de ese fertilizante por temas de fijación, que puede pasar en temas de suelos ácidos.
¿verdad? Protegemos el fósforo para evitar el antagonismo con aluminio, ya que en la mayoría de cultivos y suelos tenemos alta presencia de ese elemento a nivel de montañas y a nivel de valles, alto contenido de carbonatos. Entonces tenemos las tecnologías para proteger elementos vitales como el fósforo y eso permite mayor eficiencia. También elementos que tienden a ser útiles en condiciones de climas extremos, el caso de la tecnología del silicio, por ejemplo. Nuestras fórmulas especiales le incorporamos este elemento. El silicio en una planta, cuando lo absorbe, lo traslada a su parte cuticular externa, permitiéndole que tenga una mayor capa y eso le da protección contra enfermedades y plagas. Y por otro lado, reduce el efecto de temperatura ambiental, permitiéndole a la planta una tasa fotosintética más eficiente, ¿verdad? Entonces, dentro de esa perspectiva, nuestro enfoque ha sido a través de sistemas de capacitación. Ejecutamos a nivel nacional más de unas 400 eventos donde participan en promedio de 20 a 40 agricultores. Ahorita con el tema de la pandemia, pues nos costó y se redujo el tamaño de exposición en los grupos, pero sabemos que a nivel agrícola tenemos las modalidades de fincas modelos, donde ellos pueden ir a experimentar, así como el zamorano, el lema, a aprender haciendo, es llevar a los productores a experiencias de éxito, a que puedan experimentar una modificación si usa una enmienda antes de una fertilización, qué impacto tiene en la sanidad del cultivo, en el potencial de rendimiento, en la calidad de ese producto, ¿verdad? Eso es nuestro aporte a este país en temas de elevar el grado de conocimiento en sectores donde ha habido una participación muy pobre, ¿verdad? Por temas de reestructuración en políticas de asistencia agrícola, ¿verdad? Entonces la empresa privada seria, responsable, ha tomado ese rol y ese papel directo y nos ha tocado capacitar a muchos agricultores, llámese en el sector café, en el sector palma, ¿verdad? Caña, pues es un sector empresarial, pero igual pues hacemos gestas de apoyo y tenemos, digamos, en cultivos de granos básicos. Estamos apoyando actualmente el sector pastos, ya que es el cultivo más extenso en el país y el que se tiene un nivel tecnológico muy bajo. ¿Y qué pasa? Si nosotros aumentamos la productividad en una línea de tipo vertical, hacemos menos presión sobre las tasas de depredación ambiental hacia bosques. O sea, ¿qué es lo que estamos indicando? Si le elevamos la productividad de 8 quintales, que es el promedio nacional en café, a 20 quintales, eso puede hacer que Honduras no necesita tener toda la área actual que tiene sometida al cultivo del café, permitiéndole excedentes de área o superficies para explotar otras iniciativas empresariales, bosques y poder hacer asocios con otros cultivos, ¿verdad? También en el sentido crediticio, sabemos que una limitante que tienen nuestros agricultores es el tema crediticio. Se ha generado una figura al interno del Grupo Cadelga que se llama AgroMoney, en el cual pues se le suministra un crédito oportuno al agricultor para que tenga disponibilidad para sus insumos, ¿verdad? Y que eso le permita lograr sus objetivos de producción. Entonces, hemos estado trabajando también con las tecnologías de protección de cultivos, dado a que con los cambios climáticos y estos factores impactan a nivel del tema de generación de plagas, ¿verdad? Casi en algunas zonas del país ya la presión de ciertas plagas hace que ciertos cultivos no sean viables y a través de las estructuras protegidas, la agricultura protegida, que es una agricultura que tiene un menor uso de insumos, ¿verdad? Y que da productos de mejor calidad. Entonces estamos apoyando iniciativas de ese tipo. También el tema de café con el apoyo de secadoras solares para lograr que el beneficiado, que era algo que penalizaba el café hondureño, actualmente pues la mayoría de los caficultores a través de alianzas estratégicas que tenemos con otras empresas como Honducafé y otras, que hemos logrado hacer llegar a más de 5,000 familias de productores donde se le proveen este tipo de recursos, no solo la capacitación técnica, sino que también se le proveen materiales para que pueda impactar en beneficiar mejor su café y sabemos la importancia que tiene el cultivo del café en cuanto a la generación de divisas, en cuanto a la generación de riqueza de manera horizontal. Entonces, le apostamos a impactar en esos rubros, en palma, en café, en caña, en maíz, en frijol, ¿verdad? Y las principales hortalizas, melón y otros. Muy bien, gracias Rodolfo, gracias por esa intervención.
No sé si el público tiene alguna pregunta, alguno de nuestros panelistas. ¿No? Creo que hemos visto unas líneas muy claras en el uso inteligente de los recursos. Rodolfo nos habló mucho acerca de cómo podemos ser más inteligentes para reducir el uso de los insumos. Capacitar al agricultor es algo que ambas empresas hablaron, demostraron que era necesario para movernos un poquito de la agricultura tradicional e ir un poco más a aquella agricultura sostenible que estamos buscando. Sabemos que hay conocimiento que hay que aprovechar, o sea, hay tecnologías que podríamos acercar más al productor y esa es una consulta que nos hace Santiago, ¿cómo acercamos esa tecnología al pequeño productor? ¿Cómo logramos que la innovación llegue a las manos de las personas que lo necesiten? Y creo que un pensamiento para todos es la economía circular. Un crecimiento en el uso, en la revalorización de los coproductos de la agricultura. Eso nos apoyaría muchísimo en la reducción de las actividades que podrían dañar el medio ambiente y movernos más hacia lo que necesitamos, que es un proceso más sostenible. Les quiero agradecer a todos, a los… Solo un pequeño comentario. Claro que sí. Es que se me olvidó dos cosas muy breves. Una, recordarles que Honduras está en proceso de lanzar su primer satélite, ¿verdad? El satélite Morazán, que es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de San Carlos. Vieran qué calvario, realmente los trámites para obtener las frecuencias, para hacer las compras. Ojalá que no se nos vaya a caer el bendito satélite y ojalá que Zamorano apoye a la Universidad Nacional Autónoma para tener más apoyo, porque a mí casi se me salen las lágrimas ver la emoción de los jóvenes que habían entrado a la era espacial, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo, pero es la emoción de sentirse parte de algo que estaba muy lejos de nuestro alcance, ¿verdad? Como hemos sido nos han aplastado mucho en los últimos cientos de años. Y la otra cosa sobre el acceso, por ejemplo, nosotros ahorita con la Universidad Uniminuto de Colombia, que tiene mucha extensión en todo el territorio, ayer terminó el curso a 20 indígenas jóvenes centroamericanos, hombres y mujeres, para utilizar las herramientas de Copérnicus y realmente hay que crear esas capacidades a ese nivel, ¿verdad? Jorge, y eso también ha traído más interés en la agricultura. Hace 20 años la agricultura, ningún joven quería saber de ella, y incorporar todas estas tecnologías, estas innovaciones, ha hecho que los alumnos o los jóvenes lo vean con más interés, porque hay mucha posibilidad para ir, y qué bien que estas nuevas generaciones son más conscientes del ambiente, más preocupadas en su selección, ir hacia una agricultura más sostenible. Así que muchas gracias por esa intervención. Recordarles que se pueden sumar a la conversación digital en redes sociales con el hashtag también van a compartirles una encuesta para que por favor la vayan respondiendo y la pueden dejar al momento de salir del auditorio en la mesa donde fue el registro, y todas aquellas personas que no se registraron al iniciar el evento, por favor les pedimos que se registren. Después de este último panel hay un almuerzo también. Aquí a la salida del auditorio va a haber autobuses que nos van a trasladar al lugar del almuerzo, entonces también para que estén